Puentes. Encuentros gastronómicos. A ver, Edu, vamos a ponernos en la situación de alguien que no es del sector de la gastronomía. ¿Cómo le podemos explicar que tu producción de arroz llegas a facturar 12 millones al año? Bueno, pues es una pregunta un poco difícil de contestar porque son muchos años. Para empezar, lo que quiero decir, tío, que tu compañero que tengo a mi estribor me acaba de decir que me quite el chicle, tío. Me ha dejado súper jodido, tío. Pero, bueno, te lo voy a explicar. Yo soy pues una persona que llevo desde 1903. No yo, mi tatarabuelo, lleva desde 1903 con el tema del arroz, con un molino. Pasó a mi abuelo, y bueno, esta es la quinta generación, pero yo estaba trabajando en una empresa paralela. Vale, mi padre estaba en ventas, pero no estaba directamente con mi padre. Llevo toda la vida con mi padre, pero bueno, tuve un impasse de unos 8 años donde yo me fui. Y cuando, yo le propuse a mi padre volver porque veía que no estaba poniendo bien en valor el molino. Pues es un hombre ya que de una edad que ha hecho mucho por poner el valor el arroz nuestro, que es un arroz hecho solamente para gastronomía. Pero ya lo vi cuando lo vi que estaba ya empezando a estar cansado de su trayectoria de 40 años trabajando por y para el cocinero. Bueno, le cogí yo el relevo, me salí de la empresa donde estaba y le cogí yo el relevo. Pero yo te puedo decir que, para esto que he llegado, ¿no? Te puedo decir que yo cuando tenía 12 años debíamos hasta de callarnos. Yo me acuerdo que mi abuelo se arruinó compitiendo con grandes áreas, con supermercados, pero cuando entró la globalización, a mi abuelo no entendieron lo que él estaba haciendo, ¿no? por el arroz, ¿no? Que era un inventor de máquinas, le encantaba hacer unos grandes pulidos. Tengo tarjetas de 1952 donde ya hacía el arroz integral. Bueno, y cuando entró con su forma de hacer las cosas y entró la globalización, entraron las grandes marcas y el Continente y el Prica, bueno, pues mi abuelo casi se arruina. O sea, estábamos a punto de cerrar la empresa y mi padre, cuando ya estábamos prácticamente en la ruina, tuvimos que vender el molino que teníamos en Moreras, que por cierto el terreno se lo quedó el oceanográfico, el actual oceanográfico, y bueno, pues mi padre empezó de cero. Empezó de cero prometiendo que jamás en la puta vida volvería a hacer ningún grano de arroz para el supermercado. Porque esta ruina tan grande que yo viví con él, que yo cuando tenía uso de razón, 10, 12 años, me acuerdo que los niños se rían de mí porque no tenían ni zapatillas. Bueno, pues mi padre estaba en un proyecto donde se fue a Calasparra, a un pueblo que hace un arroz maravilloso, a 1000 metros de altura, y empezó a aprender, y montó un molino ahí con otro socio, y empezó a aprender cuál es la mejor elaboración para el cocinero. Porque él empezó a sembrar un arroz que se llamaba bomba, fue el de los primeros que sembró un arroz que se llamaba bomba, y yo me acuerdo que yo decía bomba en mi colegio y se rían de mí. Era algo surrealista, ¿no? Y me daba esta vergüenza, ¿no? De lo que me hablaba mi padre. Pero el hombre, me acuerdo que debíamos estar de callarnos y el primer cliente que él cogió fue en Madrid, porque nadie le quería comprar arroz porque era muy caro. Pero el primer cliente que le compró en Madrid fue don Enrique Melia, el dueño del Melia. Él apostó por él. Este hombre, que era un gran hostelero, empezó a apostar por él. Y el Albufera empezó a apostar por él. Y Casa de Valencia, en Madrid, empezó a quererle. Empezamos a coger clientes en Valencia, como un Casa Roberto, que es un cliente de toda la vida, de 40 años, y empezaron a quererle. ¿Qué pasa? Que yo era pequeño, entraba con una carretilla de madera, con mi padre, y el cocinero con cigarro en boca, que aún se podía fumar en las cocinas, insultaba a mi padre, le decía que le iba a dejar, metía la mano dentro de una cubeta blanca de arroz, y levantaba la mano y le decía a mi padre que le iba a dejar de comprar arroz. Claro, ese insulto, esa jerga que tenía mi padre y él, que yo no entendía nada, yo me acuerdo perfectamente que con un cigarro en la mano y con una botella de whisky bajo donde estaba haciendo el arroz, me acojonaba y me provocaba un trauma, ¿no? Y decía, hostia, vamos a volver otra vez a pasarlo mal. Esto que me está haciendo mi padre otra vez. ¿Y por qué te cuento esto? Porque al final no me gusta hablar de que Molino Roca es una marca de moda que
que está de moda, todo lo contrario. Es una marca que está vinculada al cocinero. Y posiblemente sea el único en España que está haciendo un arroz para el cocinero. Que para bien o para mal, en pandemia, yo he estado en mi casa llorando como una rata porque todos los cocineros estaban cerrados y no podía servir arroz. Mientras que todo lo contrario, el que hacía arroz para supermercados se estaba hinchando a vender arroz. Y venga a vender arroz. Entonces, yo soy leal para el cocinero, a mí el cocinero me sacó del hoyo, a mí y a mi familia, y se lo debo todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Un arroz por y para el cocinero. ¿Qué es eso? Explícanos qué es un arroz. Es una elaboración que demanda, que al final, a base de traumas, de un cocinero de meter la mano dentro de la cubeta, decir con toda la mano blanca que te voy a dejar de comprar arroz, hemos ido diseñando a base de comer mierda un arroz para el cocinero, donde estamos haciendo un arroz sin tasa de impureza, donde hemos llorado mucho, lo hemos pasado muy mal, pero actualmente nosotros en nuestro speech, es un speech real, que eso, bueno, pues hoy que estás trabajando con Santi Sebe, él dice que no es un relato, que es mi verdad, ¿no? Al final hago un arroz donde le quito toda la tasa de impureza real, incluso la que no se ve. No te hablo del partido, del mediano y de la punta, que eso se ve y eso cualquiera que sea un poco listo pues lo puede apartar y lo puede ver, porque eso es todo almidón. También quitamos una parte que es la parte de los yesosos, que se quedan blancos cuando los pasamos por el molino, que son maduros, inmaduros, los rojos y los verdes. Y nuestro proyecto este año, que acabará este mes, precisamente hemos acabado ya con este Mardé, vamos a hacer un arroz de elaboración 0,0. No va a haber en un grano ni un solo grano partido, ni un solo grano de yesoso. Y eso para mí es maravilloso, ¿no? Al final, después de 40 años trabajando con mi padre, codo con codo, hemos conseguido hacer un arroz donde el cocinero, hoy lo has visto, reduce el arroz y no le espesa. Tú cuando haces una salsa, si la quieres espesar, le metes espesante. Y si la quieres reducir, le metes calor. Pues el arroz es exactamente lo mismo. A muchos cocineros que yo me he encontrado por la vida, viajando, que hago 100.000 kilómetros al coche, igual que mi padre, sigo igual. Mi padre llevaba antes un mapa y yo ahora llevo un Google Maps, pero hago exactamente igual que hacía él. Me dicen que cuando le dejo mi arroz notan algo muy diferente y que posiblemente le haya cambiado la vida, ¿no? Aquí tengo un amigo, a Santi, que lo quiero mucho, que él lo dice continuamente, ¿no? No es que le haya cambiado la vida, es que me he unido con él. Son parte de mí, son mis socios. Cuanto más venda él, más voy a vender yo, que es lo que me enseñó mi abuelo. Y esa es mi filosofía. Mi filosofía es ser un puto psicópata, donde allá donde quiera que esté, esa persona que quiera aprender, yo estoy ahí y ayudándole. Muy bien repartido por zonas, porque al final, si Santi ha cogido un nicho de mercado con un ticket medio alto y ha conseguido por fin vender arroz por la noche y vender arroz por el día y arroz por la noche y no vendía, la gente no vende arroz por la noche porque por el día te da un arroz que te tiras toda la tarde bebiendo agua. Si Santi ha conseguido eso en su restaurante, ha conseguido esa barbaridad, ¿no? Un ticket medio tan alto, donde el cliente va a pagarle, van a desde España, desde la península a comer a su restaurante, pues no voy a venderle el arroz a nadie que esté cerca, porque Santi se la ha currado. Y ese relato y esa unión que hemos tenido los dos, ¿para qué se la vamos a dar a otro, no? Al final, Molino Roca me encanta que esté súper separado. Al hilo de lo que me estabas preguntando de por qué hemos facturado, pues bueno, pues son 54.000 restaurantes en todo el mundo. Yo ahora me voy 2 semanas con José Andrés, voy a ayudarle a Augusta al campeonato de golf, a hacer arroces con él. De ahí aprovecho y me voy a California, porque asesoro en el Rich de California, y voy a hacerme un bolo con ellos y poniendo en valor el arroz allá donde quiera que esté, siempre con kilómetro cero. Yo vengo de estar en Riyadh haciendo una paella y he hecho una paella de camello. Y los valencianos me querían matar, pero es que, señores, sois tan lerdos, estos haters, que me pedís que ponga un conejo que es su mascota. El día que yo vaya a Valencia y me dejes que te haga tu mascota, que te haga tu perro encima de la paella, ese día me entenderás. Y al final, bueno, pues el libro que estoy haciendo con todos mis cocineros, con toda esa gente que quiero de verdad, es un libro que se llama Paellas con kilómetro cero y pondremos en valor allá donde quieras que estemos. Si Santi tiene su carabinero de la Santa, no te va a hacer una paella valenciana. Te tendrá que hacer una paella de carabinero de la Santa. No te va a hacer otra cosa. Y entonces al final, de ahí nace la paella,
nace en Valencia, que pues los agricultores juntaron un trozo de hierro con un poco de conejo que tenían alrededor, rata de albufera, tenían pato y te hacían una paella valenciana. Pues de ahí nace. Nosotros tenemos que poner en valor esa forma de hacer la paella. El problema son los haters, que cuando tú haces una paella se piensan que se han adueñado del nombre de la paella, y cuando haces una paella, enseguida son unas paellas, sus arroz con cosas, es una mierda, y son ellos mismos los que yo lo sé muy bien, y estoy trabajando con muchos restaurantes donde le meten colorante, le meten el pollo congelado, le meten el aceite a la freidora y hacen el arroz con los restos. Y eso no es así. Por eso tenemos mucha culpa de que cuando tú miras un vídeo en Estados Unidos de que le están poniendo lo más grande, lo han aprendido de nosotros, no lo han aprendido ellos porque sí, lo han aprendido porque nosotros somos unos bestias haciendo los arroces. Y el otro día un valenciano me mandó una foto que le había puesto gambones, gambas, clochinas, mejillones, le había puesto concha de todos los colores. Y cuando me preguntó con todo el cariño del mundo qué más le puedo meter, y digo, pues una fuente de chocolate, tío. Métele una fuente de chocolate encima. O a tu suegra, encima también la puedes poner. Porque al final, menos es más, una paella es para comer arroz. Lo que he explicado hoy en la sala, un arroz en 3 texturas. Si lo hacemos fino son 3 texturas. Tiene que usted saber que la pizza no se come por el borde y una paella tampoco. Vale, a ver, vamos a meternos en el tema de la paella. ¿Cómo se hace una buena paella? ¿O qué no hay que hacer en una paella? Hay que darle cariño a una paella como todo. O sea, el problema que tiene el arrocero, que está encantado de conocerse, que se cree que de toda la vida, le han explicado que de toda la vida se hacen las cosas así, y no quieren evolucionar, porque se piensan que de toda la vida está bien y no es así. Una paella, ahora mismo el arroz no se sella. ¿Por qué? Porque si cerramos el poro no coge sabor, y eso es de cajón. Entonces, ¿por qué sellan el arroz? Porque nuestras abuelas tenían 2 tipos de arroces, el Granza y el Rinaldo. Eran las 2 variedades que habían hace 40 años cuando yo tenía la tienda en el Molino, en Guillén de Castro, enfrente de las Torres de Cuar. Y yo tenía un tendero allí, una tiendecita donde vendía a las abuelas el arroz, y el arroz era una puta mierda de elaboración. Y esas abuelas, para que el arroz no se le pasase, sellaban el arroz, disipaban el almidón, cerraban el poro y no se le pasaba tanto el arroz. Pero si yo estoy en el molino haciendo lo más grande para que tú hagas un buen arroz y me lo sellas, me cierras el poro y no coge sabor. Vale, y si se rehoga en el rehogado, el arroz no está cogiendo sabor. No, No. me Ni cierras siquiera- el poro, Pero ni siquiera a un fuego moderado. ni moderado ni desmoredado, nada. El arroz, si tú cuando está crudo, le metes aceite, me creas una película y no transporta sabor. Otra cosa es que me digas, vale, tengo un arroz que he comprado en un supermercado muy barato, que me parece súper justo, porque todo el mundo tiene derecho a comer arroz y es un principal alimento, y que tenga una tasa de impureza muy alta y que tú lo quieras disipar el almidón y cerrar un poco el poro para que no se pase. Eso vale. Pero sí, yo te estoy hablando de gastronómicamente hablando. No tiene ningún sentido y nadie me ha explicado qué sentido tiene y qué sabor coge un arroz cuando tú lo sellas. Nadie. Hasta ahora nadie me lo ha dicho. El día que venga alguien científicamente y me diga lo contrario, pero yo en mis pruebas en laboratorio he visto que el poro lo cierras y que el arroz no abre como tiene que abrir. No hay un intercambio de amilosa y amilopectina al 100%. Hay un intercambio al 60 o al 40%. Vale. Vale, tema de sofrito. ¿Sabes? ¿Qué me cuentas de sofrito? El sofrito va mucho con las zonas. Si tú te vas a Alicante, el sofrito pues le meten mucha ñora y es maravilloso. Tengo unos amigos que son Julio y Marta del Hogar de Pescador, que se gastan una fortuna con las ñoras, las saben freír muy bien porque viene de mucho tiempo, de su madre, tiene 40 años el restaurante, 50 años el restaurante, y eso es maravilloso, ver cómo fríen una ñora y luego te hacen una salmorreta. O Santi, que hoy me he metido en la boca una salmorreta que ha hecho de ñora también, que es maravilloso. No sé si sería su ñora o su pimiento chilicero de la zona, pero eso es muy personal. Va con cada zona, cada uno le pone una cosa. En Valencia le ponemos en la paella valenciana tomate rallado. Me había flipado cuando has probado la salmorreta de Santi, la has probado y he dicho, hay que ponerle 5 gramos más. Y, hostia. Es una puta maravilla como cocinan. Es maravilloso verlos porque va todo con las ventas. Si Pero, ¿qué proporción
hay en tu cabeza de ese sofrito con... Si es un tomate, yo meto 0,50 por cada 100 gramos de arroz, pero si es una salmorreta, Santi le está metiendo 15 gramos por cada 100 gramos de arroz. Le mete muy poquito porque está muy concentrado. Entonces no le hace falta que le meta tanto como el tomate, que no lleva nada, es solamente tomate. Entonces esa maravillosa salmoreta que se ha marcado Santi, que me ha dejado loco, con cara de agaporni, cuando me la he metido en la boca, digo, esto como mucho tiene que meter 15 gramos. Y la sofríes con aceite un poquito. Sí, siempre, para revivarlo. Y ahí entra el caldo. Entra el caldo, una proporción de caldo, nosotros estamos un poco locos. Y si tu madre, o tu tía, o tu abuela, cuando hacía un arroz le metía 2 tacitas de caldo y una de arroz, nosotros le metemos 12 tacitas de caldo y una de arroz. Ese es nuestro biorritmo. Si tu abuela decía que ella nunca tu abuela decía que lo sellaba o que te hacía un caballón para hacer el arroz y marcar su paella, nosotros hacemos todo lo contrario, todo a medido, todo bien repartido. Nunca sellamos el arroz, pero sobre todo trabajamos con todo a medido como un pastelero. ¿Por qué? Porque si ya es difícil hacer un arroz, imagínate cuando lo haces a ojo. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, no? Que te has comido un arroz, dices, hostia, qué bueno estaba este arroz, y luego no tenía nada que ver con el que te hayas comido. Bueno, pues parte de la culpa es porque no miden y porque no están al día con él. Entonces tú pillas a un tío como Santi que hace 7 años, 8 años lo veía sentado, si ya sabía, aún quería aprender más sobre el tema del arroz, se montó un local que le va como un avión. Pues cada día te van a hacer mejor, te van a poner mejor producto, van a evolucionar, y cada variedad que estoy haciendo se vuelven locos, por favor, mándamela, cagando leches, y siempre están investigando. Que tiene que tener un buen arroz cuando lo llevas a la boca. Un buen arroz tiene que tener mucho cariño, tiene que tener un buen aceite de oliva, tiene que tener un buen azafrán de la vera, tiene que tener un buen pimentón. ¿Cuándo metes el azafrán? El azafrán lo infusionamos y lo metemos en el proceso cuando está ya hirviendo el caldo, la infusión que estamos haciendo, porque hacemos una infusión y no un caldo muy, muy reducido para que no se te sature el poro y se te quede hecho una pasta. Pero, claro, metemos cuando está hirviendo y le da ese colorcito y le da ese sabor. Pero el otro día estaba trabajando con un tío, bestia, tío estos antiguos, y me dice, por favor, pásame el azafrán. En Valencia me lo decía, pásame el azafrán. Y me giro y digo, pues no lo veo. Y dice, ¿lo tienes ahí, collons? Y, tío, pues no lo veo. ¡Eso, coño! Parece mentira. Y eso que me estaba señalando era un puto bote de tomate, de colorante alimenticio, que además es cancerígeno. Está súper demostrado, ya no lo permiten meterlo en los niños. Y los valencianos confundimos, muchos de ellos, el azafrán con el colorante. Entonces, nuestro colorante, los que juegan en Primera Liga, los que tienen una paella que vale pasta, pero vale la pena comértela, le meten azafrán. Y se gastan una pasta con azafrán. Y yo los veo comprando kilos de azafrán, infusionándose sus azafranes. No dejan que se les seque. Y son unos auténticos psicópatas donde yo he visto ver cómo ponen aceite de freidora, porque decían que cogía más gusto el cabrón. Ahora ya entiendes por qué de ti está trayendo agua, ¿no? Y un arrocero que juega en ¿Cómo Primera Liga, infusionas ese azafrán? le metes un litro por cada... por un gramo, un litro. Un gramo de litro. 4 horas a 60 grados. Y luego le metes una proporción de 20 mililitros por cada 100 gramos de arroz. Pero todo eso lo vas a tener en el libro que voy a sacar en breve con el grupo Planeta, que irán. Ese arroz, luego que en la boca, venga, tiene mucho cariño, pero ¿qué tiene que tener ese arroz? Ese buen arroz, al probarlo. Pues depende de muchas cosas. Es una unión del cocinero con el arroz. El arroz yo lo estoy haciendo, por ejemplo, Santi, ¿qué es lo que gasta? Bueno, pues gasta lo más top. Y jamás en la puta vida me pregunta el precio. Y ni lo sé. Pero yo a Santi le estoy haciendo un arroz envejecido, madurado. Tiene una maduración de 1 año. Con una muy baja humedad. Cuando yo le quito la piel, el arroz en piel no pasa absolutamente nada. Se guarda como una almendra. Si lo tienes donde lo tengo yo, que es a 500 metros de altura, por eso no tengo denominación de origen de Valencia, porque estoy a 500 metros de altura de la zona donde está la denominación de origen. Es donde seco yo el arroz y donde lo elaboro.
Yo en Segorbe me puedo permitir el lujo de envejecer arroces y de madurarlos. En este caso es una maduración de un año de un arroz, de un dinamita, que cuando le quito la piel y empiezo a pulirlo de integral y empiezo a quitarle capas de pericarpio Perdona, ¿cómo le quitas la piel, tío? con descascarilladoras. Son máquinas, hay sin fines, tienes cuádruples, tienes bandejas, tienes de todo. Máquinas que van trabajando por gravedad y van golpeando el arroz y van descascarillando. Lo Le criba quitan un la poco, piel, va cribando. criba, por un lado, por supuesto, te quita piedras, te quita tal, pero luego pasa en telas y en cribadoras empieza a golpear y a quitarse la piel. Y por gravedad va subiendo y va bajando y se va quitando capas de pericarpio. Yo lo dejo pulido al 65% porque esta humedad con la que se queda el arroz me permite dejarlo con más fibra el arroz. Si tú te fijas en el arroz, es un color más pardo. Ya. Y ese arroz, cuando se junta con el maravilloso caldo del cocinero y con ese aceite, esa fibra que dejó y esa esponja te coge más sabor, te recoge la grasa y te recoge el colágeno del arroz. Ujú. Luego la manera, la fuerza con la que hierve la paella es importante también, ¿no? Bueno, si nosotros con ese arroz que le vamos a meter una hostia como un pan de fuego fuerte, donde la burbuja es alta, es muy parecido a lo que hace Casalías, ¿no? Que es Sarmiento, 1,5 litros de caldo por cada 100 gramos de arroz. Si nosotros le vamos a meter una buena hostia de 15 minutos al arroz, donde lo vamos a dejar temblando, pues el pobre arroz está rozando entre sí. Si tiene almidón, por tasa de impureza, pues se te queda hecho un puré. Si el arroz está perfecto, no tiene nada de almidón, lo que pasa es que abre, que se llama intercambio de amilosa y amilopectina, abre el arroz y entra el caldo dentro. A partir de 90 grados, abre y entra el caldo dentro. Entonces nuestro trabajo es en 15 minutos secarlo con un caldo que esté infusionado, que no esté muy cargado, porque ya hacemos una reducción dentro de ese arroz. ¿Cómo haces ese caldo? Si te da una embolia de tanta información, me lo dices, ¿eh? No, estoy flipando. Ese caldo, cómo lo haces? Cuando dices infusión, ¿a qué te refieres? Una infusión es coger la parte de verdura que toca, la parte de pescado que toca, lo que tengas que tostar de galeras, tal, lo haces, lo metes todo en una olla y como te hace una Andonia Duriz, trabaja le mete un golpecito de calor y luego lo deja, que infusione hasta el día siguiente, pero con mucha delicadeza, sin tocarlo, que coja ese sabor donde cuando hagamos la reducción se vaya a quedar una reducción de por lo menos 1,2 litros. ¿Qué pasa si nosotros metemos el caldo dentro de demasiado caldo? O sea, demasiada proteína dentro del caldo. Pues que se satura el poro, no entra. Cuando abre, no entra el caldo dentro del arroz. Pero cuando dices meter proteína, ¿a qué te refieres? Cuando tiene mucho caldo, cuando la gente le mete tanto cariño al caldo, lo que nos pasa es que, y se hace un caldo como oscuro o demasiado reducido, se hace una pasta cuando reducimos y no entra el caldo dentro del arroz. Y se nos queda una salmorreta. Se nos queda... Entonces es un arte esto de hacer un arroz, macho, no es nada fácil. Por eso cuando prueban el arroz, y es porque he ido yo, personalmente, allá donde quiera que esté, a probar ese arroz, he echado arroz con él y le he explicado estos tips que le hacen falta para poder hacer el arroz. Por eso estoy con todos los cocineros, porque les explico uno por uno. Hay gente que no te entienda el discurso, que no te lo compre. Claro, muchísimos. Sobre todo los valencianos. Ellos todos saben de arroz, estamos todos encantados de conocernos y no tienen esa mente abierta para que yo entiendo y respeto perfectamente. Si una persona no comulga con lo que estoy diciendo, lo respeto perfectamente y le doy incluso la razón. Que también lo entiendo yo, faiche el arroz como toda la vida y me sale pues perfecto. Muy bien. Yo te hablo de ese nicho de mercado donde hay evolución en la mente y no tanta tradición, porque yo llevo toda la vida en Valencia, en la Albufera, en el centro de Valencia, vendiendo arroz en paquetitos de cartón y llevo haciendo paella valenciana desde que nací. Y me encanta la tradición, pero no es una camisa de fuerza. Cuando estás en California, eso que decías, ¿no? En el máster de Augusta, ¿no? Y les cuentas esta historia,
¿Qué cara se le pone? Cara de agaporni. Se le queda cara de agaporni. Y te digo más, estuve hace poco en Nueva York, estuve en la feria con José en la feria una feria que montaron allí y tal, una feria GFI, una grande, pero me crucé al ministro Luis Planas y me dijo, aquí no, los arroces son muy difíciles de hacer, de intentar que te entiendan, Edu. Todo el mundo le mete longaniza, no sé qué, no sé más. Y digo, ya, pues por eso mismo yo mañana me voy a la puta calle, a hacer un arroz en la calle y a explicarle a los neoyorquinos. Nos fuimos a Brooklyn, me fui a Brooklyn con un cocinero, con una paella, como he hecho aquí, con un caballete, y me fui a Brooklyn, a un restaurante que me habían dejado, a la puerta, a hacer paellas. Hice 9 paellas grandes, donde hacía el arroz con carabineros y ponía en valor. Se hizo una cola de 3 pares de cojones, salí en todas las prensas, ¿eh? Porque de repente me giro y me veo, y me dijo Luis Planas, yo iré a verte. Es más, voy a romper mi agenda para ir a verte, esa puta locura tuya. Total, que me giro y me veo como 6 coches. Había venido la embajadora de Estados Unidos, había venido Luis Planas con toda la comitiva de políticos, todos escoltados, vinieron a comer paella conmigo y me emocioné mucho porque vi ese apoyo, ¿no? por parte de Luis Planas, un ministro español que vino, bueno, pues a verme, a darme ese cariño, pero ¿qué decía el neoyorquino? Esto no es para nada lo que yo he comido, ¿sabes? Esto no es para nada lo que yo he comido. Y fue muy bonito, ¿no? Porque me fui a la calle, a hacer una paella en la calle. Tuve la sorpresa que vino Luis Planas y con toda su parte, con la embajadora de Estados Unidos. Vino mucha prensa también. Vino el New York Times, el Washington Post. Y vieron a un loco con 2 cocineros que eran españoles, pero estaban trabajando muchos años allí. Les cambié el concepto de las paellas y el neoyorquino que me decía, esto no es lo que comemos aquí. Esto no tiene nada que ver, me encanta. Y se hizo una cola de 3 pares de cojones, ¿no? Porque le daba ese arroz con esa textura, con ese caldo que yo me llevé allí adrede, liofilizado, deshidratado, y bueno, pues se volvieron absolutamente locos. Entonces, yo se lo decía, con todos mis respetos, igual que respeto a los valencianos que hacen paellas tradicionales, con todos mis respetos, a mí me encantan las paellas que hacen ustedes, con sus guisantes y con sus longanizas. Pero ¿usted ha probado esto? Que esto es la realidad. Y me decían, esto no tiene que ver, esto es paella, esto no. Hicimos ese ejercicio que me vino súper bien para hacer un testeo. Ujú, ujú. ¿Qué te gustaría que pasara en Molina Roca? Seguir como estamos. Me gustaría seguir como estamos. Igual de humildes, igual de... que llega un momento que pongamos un tope para dejar ya de crecer, porque pues al hilo de lo que estabas diciendo, ¿no? Hemos pasado de una barbaridad, ¿no? Cuando cogí yo con la empresa con mi padre. Hace 10 años mi padre vendía 600.000 euros. Nos hemos plantado en 12. Y esto es una barbaridad. Lo llevo yo solo, visito yo solo, recojo yo los pedidos solo con mi equipo que tengo en Molina Roca, pero somos solamente 3 allí, en la oficina. Y bueno, pues al final somos un equipo de 40 personas ya, entre labradores y molino y tal, pero me gustaría que siga como está, que mi hermano, que es el siguiente que va a coger la generación, que va a coger el testigo, que siga el legado nuestro, y me encantaría acabar en una 6ª generación, una 7ª generación. Me encantaría. ¿Cómo ves el estado, el momento actual que vive tu mercado, tu sector, la gastronomía? Pues es un momento muy dulce, ¿no? Hemos cambiado a la pregunta que le hago yo a ese arroz tradicional, a esa carta tradicional de toda la vida, ¿no? Y que no me saben responder, porque yo le pregunto, ¿me puedes explicar la diferencia de un arroz a banda a un señoret? Y se te quedan con cara de agaporni como diciendo, pues no hay ninguna diferencia. Hay 1 euro de diferencia, pero no hay ninguna diferencia. Porque un arroz a banda se hace con un billete de peix, con el pescado en 2 pases, pero en las cartas no hemos evolucionado. Y pues el momento actual es un momento muy dulce, ¿no? Pues que ponemos un carabinero encima de una paella, el cliente se la pone encima de la mesa, fuera de Valencia, se aprieta su cabeza de carabinero, se come el arroz. Hemos conseguido poner una chuleta encima,
o un pollo coquelete encima, como Dani García, que fue un poco el que rompió la lanza de todo esto. Y es un momento muy bonito, ¿no? Porque hemos evolucionado en las cartas, se está vendiendo más arroz en más restaurantes, nos hemos expandido mucho. Y todo esto es venta, no solamente para mí, es venta para todo aquel que tenga molino de arroz, o que tenga campo de arroz, o que tenga una marca de arroz, o que tenga una marca de aceite, o que tenga una marca de azafrán. Todo esto nos ha venido bien a todos. Si yo he podido aportar algo, pues me parece maravilloso. Por eso, cuando me preguntan, ¿tienes algo en contra de la denominación de origen de Valencia? Todo lo contrario. Intento pues sumar. A mi manera, de manera independiente, pero hablamos de arroz, ¿no? Hablamos de evolución y muchos están sumando al carro. Entonces es una parte muy dulce y muy bonita. Lo más bonito de todo de este momento tan dulce es ver a un David Muñoz cocinando esas paellas que hace, que son maravillosas y me duele muchísimo que lo critiquen en Valencia. Lo paso muy mal porque tiene una mente tan privilegiada y es para mí un trabajador que es de una de las personas que me motiva cuando yo me pongo a trabajar, porque dices, coño, es una persona que está trabajando 24 horas al día, pero que esa mente superdotada hace que haciendo un arroz junta 5, 10 o 15 ingredientes, los que le dé la gana, y te hace una paella que todo tiene sentido. Para hacer una paella valenciana, yo me he tirado como 5 años súper enfadado con ella y 2 reconciliado, y he conseguido hacer una paella valenciana que tiene muy pocos ingredientes. Tiene pato, pollo, conejo, tomate, verdura, pero un David Muñoz llega y te hace un arroz, te lo pone en valor, te lo publica en redes sociales y somos tan cabrones que esta parte tan hater que tiene el valenciano, que poco a poco yo creo que debería ir cambiando, de criticarlo y decir que eso es una mierda, que se nos paya con cosas, que si no sé qué, que si no sé más, ¿no? La parte más dulce es ver a un David haciendo ese arroz tan maravilloso, o ver a un Ángel León haciendo un arroz de platón marino, eso, o a un Rodrigo de la calle haciendo esos arroces maravillosos que hace con sus verduras. Esa es la parte dulce. O Dani García, ¿sabes? Que está en los lobitos de mar, los tiene reventados, hay cola en la gente para poder comer, ¿sabes? Desde un punto de vista empresarial, ¿qué te enseñó estar en la puta ruina? Bueno, pues es súper importante, ¿no? Tengo un amigo que se llama Jesús Navarro, el dueño de Carmencita, que lo explica muy bien. Yo creo que es muy importante comer mierda en la vida. Yo creo que es muy importante verte sin un duro, con un coche que no puedes ni echar gasolina. Verte en esa situación intentando vender tu grano de arroz y que poco a poco la vida te haya dado esa oportunidad y te hayan abierto las puertas, ¿no? Entonces al final yo cogí el legado de mi padre y me puse a hacer lo que hacía él, que es hacer 100.000 kilómetros o 120.000 kilómetros al año, de lunes a viernes en la calle con el coche como un vendedor ambulante, con este grano de arroz, con mi saquito de arroz, explicándole a cada cocinero si me deja hacer un arroz y explicarle el por qué le he pedido este arroz. Todos te contestaban lo mismo, ¿no? Muchos restaurantes cuando ibas te decían, yo te hablaba de la langosta, te hablaba de sus productos que tienen ahí, pero el arroz, no sé el arroz que pongo, no sé, el supermercado, me da igual. Que es la parte más importante, es como si te compras un Porsche y te pones unas ruedas de tapacubos. Entonces poco a poco he ido cambiando ese biorritmo que a Capel lo decía, ¿no? Que es cambiar el biorritmo de las paellas y donde le hemos dado más importancia al arroz, ¿no? Y esa parte tan dura de haber comido tanta mierda, de haberlo pasado tan mal, pues me ha llevado a ser humilde, a que en el momento que me llame cualquier persona, si tengo agenda, estar con él, ayudándole, me da igual que sea grande, que sea pequeño, voy a ayudarle porque ese es un pequeño corazón, una pequeña semilla que evolucionará. Y me ha pasado, ¿no? O sea, poner mi semilla en unos cañitas Maite cuando no estaban haciendo nada, cuando estaban poco a poco arrancando, y ahora son los más grandes de España, ¿no? Eso, soy orgulloso de estar en ese proyecto. Desde que ellos empezaron a evolucionar, a crecer como han crecido. Entonces, tengo muchos restaurantes que empezaron con un restaurante de 30 personas y ahora tienen como 7 restaurantes. Entonces, que para mí, pues es que tiene de bonito esa humildad, que bueno, que somos parte de un equipo y que me quieren como si fuese parte de la familia.
¿Qué consejo le darías a alguien que está emprendiendo su proyecto profesional? Pues que crea en él, sin ninguna duda. Cuanto más seguridad tienes en ti mismo, más vas a crecer. Y que sobre todo que sea humilde cuando empieza a crecer y cuando empiecen a irle bien las Pero y cosas. cuando te atenazan las dudas, ¿qué haces? Llorar y seguir, y ya está. Y seguir. No hay nada más bonito que comerte un bocadillo de mortadela en un trozo de escalón sentado, eh, y comértelo porque no tienes ni para poder comerte en un restaurante, ¿sabes? Y, y pensar, mientras estás comiendo ese bocadillo, qué bonito, ¿no? Ese día que puedas sentarme en ese restaurante a comer, ¿no? Y eso es muy bonito. Cuando has conseguido sentarte en el restaurante, es lo más grande que te puede pasar. Eso es maravilloso, ¿no? Y poco a poco vas cubriendo tus objetivos. Y ahora que yo estoy en esta tesitura, con esta facturación y con estos clientes que me ha dado Dios, que no me lo creo, ¿no? Porque la suerte, el otro día lo decía, ¿no? Cuanto más trabajo, más suerte tengo. La suerte yo creo que no existe en esto, ¿no? Sí, existe el que te lo creas, el que te pongas a trabajar 18 o 20 horas al día y que por la noche estés con la cabeza pensando qué hacer para el día siguiente, para poder sacar 1 kilo de arroz a la calle y ya está. Y nada más. Creer y sobre todo ser humilde, que ya sabes cómo van los egos. Ujú. Edu, gracias, tío. Gracias a ti. ¿Te ha gustado? Mucho, mucho. Muchas gracias.